Claro, es el factor de autosuficiencia, ¿no? De alimentación, las fuentes de energía, las fuentes naturales de agua, que toda la humanidad ha existido como un elemento detonador para los asentamientos sociales, ¿no? Sí. Sí, yo estoy también de acuerdo contigo. Y por supuesto todas las problemáticas citadinas que se vienen a acelerar últimamente, pues a través de los medios de comunicación, particularmente por internet. Y precisamente ahí es donde el programa La Puerta intenta buscar estas reflexiones. Yo estoy seguro que en esta primera etapa de entrevista muchos de nuestros seguidores se estarán preguntando que si los problemas actuales no eran los anteriores, y ya se dieron cuenta que sí, de alguna otra forma, allá están los antecedentes. Pero bueno, en ese ejercicio profesional de los maestros, esa habilidad, esa necesidad de adaptarnos, y por supuesto tú lo decías, es el amor a nuestros prójimos, es el sentimiento, el compromiso a nuestros niños, responderle a las familias que depositan la confianza con sus hijos cuando nos los entregan diariamente en las aulas. Pues bien, qué interesante, Tere, agradecerte que nos vayas guiando en estas reflexiones. Y bueno, sin duda, la parte de movilidad social no puede interpretarse si no está presente la influencia de los medios de comunicación. ¿Qué nos podrías decir referente a esa década de los 60, de los 70 y el impacto que tuvo la televisión respecto a nuestro desarrollo educativo? Bien, aun cuando la televisión, pues desde 1934 se inició y haciendo los primeros programas, por 1953, los primeros programas de ellos, en el caso de los primeros años de nuestro trabajo, la televisión no era competencia para nosotros. Y no era competencia para nosotros, ¿por qué? Porque la televisión tenía programas que eran auspiciados y los estaban revisando la Secretaría de Educación. Los padres de familia no le permitían al niño estar inmerso en la televisión, solo lo dejaban ver uno que otro programa. Nosotros todavía teníamos control sobre ese. Sabemos que la televisión es uno de los inventos fabulosos, ¿no? Desde la televisión en blanco y negro, la televisión a color, que orgullosamente un mexicano la logra. Sí, los ¿sí? Camarena, La Camarena la logra. Y entonces nosotros vemos que si nosotros pudiésemos analizar los programas, sí hay televisión educativa, sí hay. Desgraciadamente no la sabemos aprovechar, por un lado. Pero por otro lado, en esa época la televisión realmente no nos atemorizaba. ¿Por qué? Porque era un medio de diversión. Por ahí empezó. Por ahí empezó, como un medio de diversión. Sin embargo, al ir evolucionando, es impactante ver cómo la televisión se convierte actualmente en la nana del niño. Sí. Antes, nada más podía uno ver 1 o 2 programas. Ahora, el niño está plantado en la televisión, desde la mañana hasta en la noche, si es posible. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, con todo lo que hemos estado platicando acerca de que la economía ha influido, que ahora tiene que trabajar padre y madre, que tienen que dejar al niño solo y que no hay con quién dejarlo, pues qué mejor elemento que la televisión, en donde se tienen entretenidos, además de que tiene programas fabulosos, en donde yo recuerdo que había un libro que editó, no la edición, sé que lo escribió Ríos, en donde decía, ¿sí? La taravisión. Sí, porque en aquel entonces ya se empezaba a impactar ese aspecto de por qué dejar al niño tanto tiempo sin control de ver programas que realmente le estaban cambiando completamente la conducta. ¿Qué otro cambio hace la televisión? El vocabulario. Bien, el vocabulario. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos, dejamos el diccionario y nos enfrascamos a las 500 palabras que usa la televisión, para que quedemos más y con esas nos entendemos. Dejamos a un lado ese aspecto. Y por otro lado, también es importantísimo ver que ya no se tiene control sobre los programas televisivos. La Secretaría de Educación
no sé si se hizo a un lado, si permita ahora con el vocabulario cantinflesco, con el vocabulario que tenemos de diario, que se permita el uso de palabras que antes para nosotros pues no eran aceptadas. Entonces, actualmente, en esa época la televisión sí ayudaba hasta cierto punto, porque niños que desconocían algún lugar a través de la televisión lograban conocer lugares lejanos a donde ellos vivían. Pero actualmente considero yo que la televisión se está convirtiendo en un gran reto para el maestro, porque yo considero que tendríamos, ¿sí?, que analizar bien los programas, que ver, que impactar en los alumnos para decirles, el uso de la televisión es magnífico, el invento es bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es manejarlo adecuadamente. Claro, pues sí, definitivamente el impacto de los medios de comunicación entra en competencia, ¿verdad? En ese tiempo de atención, de convivencia de un ser humano, entiéndase, de un niño, de un jovencito, pues lo distribuye en el tiempo en que está en la escuela y en el momento en que no lo está. Y en ese momento en que no lo está, la televisión suple, ayuda o tal vez no favorece precisamente las partes educativas, ¿no lo crees? Sí. Pues bien, ¿y qué nos comentas de los periódicos o del radio de aquel entonces, cuando también se daba pues esa lucha, ¿no?, ya entre la televisión y el radio, entre el periódico, ¿no? El radio era el medio que se usaba masivamente. Era para la mayoría de nosotros hasta un medio de unión familiar, porque nos sentábamos alrededor del radio a escuchar la radionovela o bien las noticias, muchas veces las teníamos a través del radio, y en la mayoría de las casas, aún con la pobreza que existía, había un radiecito por ahí que nos daba a conocer el entorno que estaba fuera de nosotros, todo lo exterior. Entonces eso era muy, muy bueno, ¿no?, porque para nosotros el no conocer alguna cosa y que el radio nos los diera a conocer, pero aparte de todo, nos daba mucha imaginación. Sí. Mucha imaginación, porque yo oía una radionovela, los alumnos oían una radionovela y se estaban imaginando los escenarios, cosa que no pasa con la televisión, pues ya está ahí todo. Entonces, el radio fue y seguirá, yo creo, sigue siendo un medio que debíamos todos volver a utilizar, porque muchos lo hemos dejado, muchos ya lo dejamos, pero está la televisión, ¿para qué el radio? Sin embargo, el radio, considero yo que en esa época para nosotros fue de mucha ayuda. El periódico, desgraciadamente, no podía impactar igual, porque con las carencias que había, los padres no podían comprar a veces ni siquiera un periódico, ¿sí? Si acaso los domingos. Si acaso los domingos. Y bueno, y casi era para que el padre lo leyera, para que el padre se sentara a leer. Y los hijos, pues, difícilmente incursionaban en él. Yo recuerdo que sí hubo ocasiones en donde se nos ponía a recortar. ¿Para qué nos servían los periódicos a nosotros en esa época? Era para hacer recortes, porque pues traían bonitas ilustraciones, y a veces, no a veces, sino siempre, tenían alguna noticia o alguna información científica, a veces literaria, de muchas maneras. Desgraciadamente, no sé cómo, en qué forma se ha impactado, que será por la economía o por lo que sea, muchos periódicos, por vender, se volvieron amarillistas. Sí, también. Y dejaron de informar, dejaron de tener cultura, por dedicarse a deteriorar por completo también el vocabulario, porque por ahí vemos una alarma que dice violóla, matóla y enterróla, ¿no? Y el niño, pues dice, empieza a utilizar ese vocabulario. ¿Qué? A más de eso, muchos periódicos actualmente provocan problemas de lo que estamos viendo como problema sexual, problema
anuncios de bares, de todo, menos sí, ya muy abiertos. Ya muy abiertos. Sí, parece que vamos regresando a aquellas épocas de alerta, alarma, ¿verdad? Sí. Y que era lo que llegaba a las comunidades que nos tocaba atender. Y nuevamente yo quiero resaltar la importancia de los maestros, ¿no?, frente al grupo, por un lado para enterarse del contexto y no verse envuelto totalmente en ello, pero por otro lado también conocer para identificarse con esa cultura que los niños, los jovencitos están desarrollando en su momento y que tenemos que estar necesariamente a la par para saber contra quién competimos. ¿No lo crees? Sí, a mí me gustó mucho esta caricatura, en donde precisamente con ese sentido, decir, aquí tenemos el derecho a la información, porque es un derecho a la información, pero que siempre ha estado atacada por la desinformación. Sí. Y esto, pues lo hacían a través de boletines. Entonces, el periódico, desgraciadamente, llegó a tener ese problema, que ya no podía ser tan confiable, ya no podía ser tan confiable, y pues que de una o de otra manera, ahorita con la tecnología, pues ya van a desaparecer, yo creo, los puestos de periódicos, porque ya todas las noticias les llegan a través de los celulares. Claro. Entonces ya no hay ni necesidad de comprar un periódico. Sí, y hay que estar muy atentos también a esa etapa para los nuevos profesores, para quienes están estudiando, para quienes están recientemente egresados de las escuelas normales, nuestra escuela normal de Chalco. Pues es todo un reto, saber ocupar las tecnologías y, por supuesto, nuevamente atender esa nueva etapa ahora con nuestros estudiantes. Y bueno, pues vamos entrando a un tema que la mayoría de los maestros que trabajamos en la década de los 80, particularmente en tu caso, que empezaste a trabajar en los 60, en los 70, y me refiero a aquel problema que representó la forma, la concreción de este diario educativo, que si bien era necesario, si bien estaban los programas, a nosotros como maestros, a ti en particular, te tocaba pues aterrizar con los padres. Y me refiero al problema de la sexualidad. ¿Qué nos comentas de ese fenómeno social? ¿Cómo impactaba? ¿Cómo te impactó? ¿Qué recuerdos tienes en la parte de tu experiencia? Realmente para nosotros fue completamente difícil, porque llegamos a encontrarnos escuelas en donde todavía había la separación de sexos. Sí, así es. Grupos de niños, grupos de niñas. Tenemos algunas fotografías de grupos que tuvimos nosotros exclusivamente de alumnos. ¿Te tocaron hombres. Entonces todavía esa parte? Sí, todavía me tocó esa parte de alumnos que teníamos grupos de puros niños o puras niñas. Por ejemplo, este es un caso, puros niños. Aquí. Sí, estoy viendo para nuestros amigos, seguramente que también lo van a ver en este video, una fotografía donde están puros chicos, efectivamente, ¿verdad? Y formados, los hombres de un lado, las mujeres de otro. Había salones para mujeres y salones para hombres. Y aparte de eso, el tocar el tema en las aulas era prohibidísimo. ¿Por quién? Por los padres de familia, por la religión, porque intervenía mucho la religión ahí. Y los libros de texto, como después podremos observar, no tocaban el tema para nada. Es más, no se quería ni conocer el cuerpo humano tal como era. Se nos ponían todos los tapujos habidos y por haber, porque era pecado, Sí. Es la palabra principal. Nosotros llegamos a tener la iniciativa de empezar a enseñarles a las niñas la menstruación, cómo debían ellas cuidarse ante esas situaciones y cómo empezaban a usarse las toallas higiénicas. Y entonces las diferentes fábricas como Kimberly, Gamble, Portland Gamble, nos permitían algunas diapositivas.